damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos hablando sobre el islamismo como una de las religiones no solamente más grandes, sino también monoteísta que existe sobre la tierra. En el programa anterior habíamos mencionado en cuanto a lo que es un musulmán que cree el islamismo, y también habíamos hablado en cuanto a lo que es el profeta Mahoma. Habíamos mencionado que cuando hablamos de el islamismo nos estamos refiriendo a esa religión mundial que comenzó bajo el liderazgo de Mahoma, allí en la península arábiga. Al presente existen más de 100 millones de seguidores del islamismo y se encuentran en todos los continentes y su membresía sigue creciendo. Es considerada la segunda religión más grande del mundo y la de más rápido crecimiento. Solo el cristianismo cuenta con mayor cantidad de seguidores. Podríamos decir que aproximadamente el 20% de la población mundial es islámica. Por eso es importante entender qué piensa, qué siente, qué cree aquel que es musulmán. Recordemos que cuando nos referimos a esta palabra Islam, el significado es sumisión. Esto implica esa sumisión o esa sujeción a la voluntad de su Dios, es decir, de Alá. Alá significa literalmente el Dios. Ahora, las personas que son seguidores del islamismo se le llaman musulmanes, que significa en el fondo los que se someten a la voluntad de Alá. Recordemos también que no todos los árabes son musulmanes, sino que esta palabra musulmán se refiere a la religión personal. Pero cuando hablamos de naciones árabes estamos refiriéndonos a su ciudadanía de nacimiento. En el programa anterior habíamos hablado de su profeta, que es Mahoma, este hombre que está en la boca de millones y millones de musulmanes. Es el fundador de la religión islámica y fue un reformador religioso y un estratega político. Él logró unificar a los diversos pueblos de la península arábiga al abolir la libertad religiosa y establecer el credo islámico impuesto por el Estado. La historia dice que Mahoma a la edad de 40 años comenzó a tener visiones inquietantes que después dijo provenían del ángel Gabriel. Él proclamó una revelación clave y decía: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. El islamismo presenta a Mahoma como el sello de los profetas, el último y más grande de los profetas de Alá, que fue precedido por una larga lista de otros profetas. Allí incluyen a Adán, Noé, a Abraham y aún hasta el mismo Jesucristo. También recordemos lo que ya vimos en el programa anterior en cuanto a que los adeptos del islamismo se dividieron en diferentes grupos, y de allí entonces encontramos a los musulmanes sunís, que es el grupo más grande de los islámicos. Aproximadamente el 85% de la cifra mundial de musulmanes son musulmanes sunís. Esta palabra significa camino firme, implicando que ellos seguían las huellas tradicionales de Mahoma. Luego tenemos los musulmanes chiitas. Este es el segundo en importancia en el mundo musulmán. Representa más o menos el 10 o el 14% de los musulmanes a nivel mundial. Esta rama cree que el sucesor legítimo de Mahoma debe pertenecer a su linaje personal. Por ello, los chiitas reconocen al primo y yerno de Mahoma llamado Alí y a sus descendientes como los únicos sucesores legítimos. Esta palabra chía significa facción o seguidor, siendo este el partido o seguidores de Alí. Luego tenemos a los musulmanes sufís. Es una secta mística de los musulmanes que fue aceptada como un movimiento reconocido en los años 700 después de Cristo. Ellos son devotos de prácticas que se centran en experiencias internas para llegar a ser uno con Alá. Para ellos es más trascendental que cualquier cosa su deseo de conocer y experimentar a Alá. Esta palabra sufí significa el que usa lana, ya que ellos utilizaban lana cruda para evidenciar su creencia en la simplificación de la vida y la pobreza.
Su movimiento comenzó como reacción a la prosperidad, a la inmoralidad y a la falta de paz del antiguo mundo musulmán. Y también tenemos a los simpatizantes del islamismo, que es una secta que no tiene un credo escrito, no sigue ninguno de los escritos islámicos sagrados. Es una secta plagada de superstición y prácticas de ocultismo que varían según la región del mundo en que se encuentren. Por último, habíamos hablado en cuanto a los escritos sagrados del islamismo, como es el Corán y también el Hadith. Para los musulmanes, el Corán es uno de sus libros sagrados. Ellos dicen que es el registro escrito de las palabras de Dios dictadas por el ángel Gabriel a Mahoma, allí entre los años 610 y 632 después de Cristo. Luego se hizo una compilación del Corán entre los años 646 y 650. El Corán es aproximadamente como el tamaño del Nuevo Testamento. Contiene capítulos y versículos con un nombre especial, surat y ayas. Los cortos le fueron revelados a Mahoma en la Meca durante la primera parte de su carrera y se centran principalmente en Dios y el día del juicio. En cambio, los surat más largos le fueron revelados en Medina en los últimos años de su vida. Allí proveen los principios para establecer el orden comunitario de los musulmanes, la legislación política, la social, las normas morales que todo musulmán debe cumplir. Allí incluye también una descripción detallada acerca de cómo adorar a Alá. Pero aparte del Corán también está el Hadith, que es una compilación de dichos e historias de Mahoma. Esta palabra significa cuento o tradición. El Hadith podemos decir que es el libro sagrado que le sigue en importancia y autoridad al Corán. Podríamos decir que el Hadith aclara algunos puntos y presenta más dichos y obras de Mahoma, así como de algunos de sus sucesores. Allí describe cómo debe conducirse un musulmán. El mensaje principal es este: cuando tenga duda, haga lo que hizo Mahoma. Pero aparte de el Corán y el Hadith, también como escritos sagrados está el Sunna, que significa camino firme. Esto es una compilación de tradiciones y costumbres que describen el estilo de vida islámico. El Sunna podemos decir que está basado en el Hadith. Si quisiéramos encontrar alguna diferencia entre los dos, entre el Sunna y el Hadith, podríamos decir que el Hadith es la narración de lo que Mahoma dijo, y el Sunna es la biografía de su vida. Y el Corán es una serie de doctrinas que Mahoma creyó haber recibido de Dios. Pero hablemos ahora un poco en cuanto a los líderes religiosos de los musulmanes. Entre los líderes religiosos encontramos, en primer lugar, el califaz. Después de la muerte de Mahoma, el líder principal del islamismo fue el califá, que significa sucesor, representante o delegado, indicando así que era el guardián de la fe islámica. El califá era para el islamismo lo que el papa para el catolicismo romano. El califato terminó en 1924. Para el islamismo de la rama suní, el líder de las oraciones congregacionales de los viernes es el imán. Lo hacen allí en la mezquita y él sirve como cuidador de esta. El imán, cuyo título significa líder de oración, desempeña el cargo como algo similar a los actuales pastores protestantes. En el islamismo chiita, el imán es el líder máximo religioso, social, político, que es escogido directamente por Dios. Es el encargado de llevar al verdadero islamismo al triunfo final. Los chiitas consideran que la interpretación que el imán hace del Corán es infalible, muy parecido a lo que los católicos piensan acerca de los pronunciamientos del Papa cuando habla ex cátedra, pues es la cabeza de la Iglesia Católica. Entonces vimos en los líderes religiosos de los musulmanes a los califá, el imán, luego también están los ayatolá. Para los musulmanes chiitas, el ayatolá es quien ostenta el rango más alto. En la actualidad, los líderes forman un pequeño grupo de ayatolás similar al grupo de cardenales o arzobispos de una iglesia católica. Ayatolá significa señal de Dios. Muchos chiitas no solamente creen las palabras y actos de sus ayatolás, sino que confían en ellos a tal grado que ellos determinan sus creencias y sus acciones. Y en cuarto lugar está el Mahdi, cuyo nombre significa el correctamente bien orientado.
Es el líder mundial que esperan y cuya aparición será anunciada por señales cósmicas. El Mahdi reconstruirá al verdadero Estado Islámico. Se cree que proviene del linaje de Mahoma, de su hija Fátima y de su yerno Alí. Los sunnis todavía están esperando la aparición inicial de su Mahdi. Sin embargo, los chiitas consideran que su más grande y último imán es el 12º califa, el cual desapareció siendo aún muy pequeño en el año 874 y cuyo retorno esperan como su Mahdi. Según el Hadith, la venida del Mahdi precederá la segunda venida de Jesús. El Mahdi llenará el mundo de justicia. Muchos teólogos chiitas lo consideran un tipo de Cristo. Entonces, fíjese cómo está organizado el liderazgo dentro de la religión musulmana. Los califá, el imán, ayatollah, Mahdi, y todo esto es importante conocerlo. Ahora, es interesante notar cómo el islamismo se considera una alternativa moral, disciplinada al cristianismo. Fíjese cuánta similitud con aquellos cristianos devotos que van buscando crecimiento espiritual, pureza moral, que creen en un día de juicio, que ofrendan un porcentaje de sus ingresos para los pobres, que ponen gran énfasis en hacer y evangelizar a otras personas que no están iluminadas. Aún con todas esas similitudes, algo importante a tener en cuenta es que los musulmanes, al igual que el resto del mundo, y que muchos que dicen ser cristianos, son responsables de lo que hagan con la persona de Cristo, porque aún aquellos que se llaman cristianos pueden estar siguiendo una religión cristiana, pero no conocer ni tener una relación con Cristo. Entonces, qué importante que es examinarse y entender lo que dice la palabra de Dios allí en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero siguiendo con esta temática de entender al islamismo y lo que creen los musulmanes, me gustaría que pensemos por un momento cuáles son los deberes principales de los musulmanes. Hay 5 pilares del islamismo y que lo vamos a mencionar para tenerlo en cuenta. Todos los musulmanes deben cumplir 5 obligaciones sin excepción o sin excusa. Una es la confesión de fe. Los musulmanes deben recitar públicamente el shahada, que significa ser testigo. Esa confesión expresa: no hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Con solo pronunciar esa frase con convicción, una persona puede convertirse en musulmana. Pero aparte de la confesión de fe, también las oraciones. Los musulmanes deben orar 5 veces al día: al amanecer, al mediodía, en la tarde, a la puesta del sol y en la noche. El viernes es un día de oración congregacional. Sus oraciones involucran una variedad de posturas: parados, arrodillados, manos y cara al suelo, volteados hacia la Meca. Pero primero deben pasar por el ritual del lavamiento o Alá no aceptará sus oraciones. Entonces, los 5 pilares del islamismo que estamos mencionando es la confesión de fe, las oraciones, pero también el ofrendar. Deben dar dinero a los pobres como prescribe el Corán. Lo deben hacer también al Estado Islámico y a las mezquitas. Aparte de ofrendar, también tiene que hacer ayuno. Este es otro de los pilares del islamismo. Los musulmanes deben dejar de comer, beber y tener relaciones sexuales durante el día del mes de Ramadán, que es el 9º mes del calendario lunar islámico. Desde la puesta del sol pueden participar de esos elementos y hasta el amanecer del siguiente día. Y por último, otro de los pilares es la peregrinación. La Meca se encuentra en Arabia Saudita. Los musulmanes tienen que visitar la Meca al menos una vez durante su vida. Si su salud o situación económica se lo impide, se le permite otra alternativa. Ellos creen que el santuario central de la Meca, llamada la Kaaba o el Cubo, fue construido por Abraham e Ismael. Entonces, los 5 pilares del islamismo, en el cual todo musulmán debe cumplir sin excepción, es la confesión de fe, las oraciones, el ofrendar, el ayuno y la peregrinación. Después de analizar estos pilares del islamismo, también es importante entender cuáles son las doctrinas principales del islamismo.
Podríamos resumirlas en 6 artículos de fe, que son doctrinas principales que tienen los musulmanes y que todo musulmán debe no solamente confesarlos verbalmente, sino también respaldarlos con toda su mente. En primer lugar está la concepción de Dios. Los musulmanes creen en un solo Dios, en Alá. La relación dinámica entre Alá y el ser humano es de amo a esclavo, en contraste con lo que existe en el cristianismo entre Dios y los suyos, que es la relación de padre e hijo. El Dios Alá islámico es un ser distante de su pueblo, mientras que el Dios bíblico se relaciona directamente con la gente a través de Jesucristo. Los musulmanes dicen que Alá cuenta con 7 características principales, que podríamos decir los atributos. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo habla, todo lo sabe, todo lo desea, todo lo puede y posee una unidad absoluta. Alá no tiene hijo o asociado. Podemos decir que el Corán expresa que Dios no es una trinidad. En segundo lugar están los profetas. Los musulmanes creen que Alá ha hablado por medio de más de 100.000 profetas que incluyen a Adán, a Ismael, a David, a Jonás, a Juan el Bautista. Bueno, piense en todos los que menciona la Biblia. Pero los 5 principales, desde el punto de vista de los musulmanes, son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, a quienes les llaman los de la declaración. Cada profeta presentó parte de la verdad en su tiempo, dicen, pero se considera a Mahoma como el profeta de todos los tiempos. Ellos dicen Jesús no es Dios, sino un profeta de Dios. En tercer lugar, en cuanto a los artículos de fe, refiriéndose a los ángeles, es importante entender que los musulmanes creen que los ángeles son servidores de Dios, a través de los cuales Él revela su voluntad. El ángel más importante es Gabriel, quien apareció a Mahoma. Cada persona cuenta con 2 ángeles registradores, les llaman. Uno registra las buenas obras y el otro las malas obras. Ese registro se conocerá en el día del juicio venidero y con base en las obras se decidirá la salvación. El cuarto artículo de fe tiene que ver con los libros sagrados. Los musulmanes reconocen 4 libros inspirados: la ley de Moisés, los Salmos, los Evangelios y el Corán, pero consideran que los 3 primeros están corrompidos por judíos y cristianos. El Corán es un libro más sagrado, la revelación final de Alá a la humanidad. Ellos creen que contiene las palabras que Alá dictó oralmente a Mahoma por medio de Gabriel. Por lo tanto, supera todas las revelaciones anteriores, incluyendo las de la Biblia. Muchos, pero no todos los musulmanes, consideran que el hadith es autoritativo. Aunque muchos pasajes de la Biblia se encuentran en el Corán y en el hadith, se les ha hecho grandes cambios. El quinto postulado de fe es en cuanto al día del juicio. Los musulmanes creen que habrá un día del juicio y que Alá será el juez. Se pondrán en la balanza las buenas y malas obras para determinar el destino de cada persona, el cielo o el infierno. Sin embargo, los musulmanes no tienen seguridad de salvación, excepto cuando entregan sus vidas en la yihad, porque el islamismo enseña que el destino eterno solo se conocerá en el día del juicio. Pero el sexto artículo de fe es el decreto de Alá. Los musulmanes creen que Alá ordena el destino de cada persona. En casi todas las situaciones los musulmanes devotos dicen, si Alá lo permite, la gente irá al cielo, o si Alá lo permite, al infierno. No importan las buenas obras que alguien pueda hacer. Su destino prácticamente depende de la voluntad de Alá y si Él quiere mostrar misericordia. Esta doctrina fatalista se llama Qismet. Entonces, hemos hablado sobre estos 6 artículos de fe referidos a Dios, a los profetas, a los ángeles, a los libros sagrados, al día del juicio y a los decretos de Alá. Ahora es importante entender qué dice la Biblia en cuanto a esto. Y aún más importante todavía, algunos se preguntan si adoran al mismo Dios los cristianos y los musulmanes, ya que el Dios del Corán parece ser que es el mismo Dios de la Biblia. Esto lo mencionan debido a que tanto cristianos como musulmanes tienen sus raíces en Abraham. Se podría llegar a la conclusión de que adoran al mismo Dios, pero la verdad es que el Dios de la Biblia no es el mismo Dios que habla el Corán. El Alá del Corán no es el Dios que ama a creyentes y no creyentes por igual.
de los 99 nombres que se utilizan para describir a Alá en el Corán, ninguna de ellas significa amor. Además, el Corán dice: Alá no ama a los que hacen el mal, mientras que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, y uno de sus no solo atributos, sino parte de su esencia. Allí en 1 de Juan 4:8, el Dios de la Biblia dice: Dios es amor. No es que solo Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Pero además, el Alá del Corán promueve una relación de esclavo a amo, no de padre a hijo. Los musulmanes reverencian a Alá con temor y temblor. En cambio, el Dios de la Biblia para los cristianos es un padre amoroso y cercano. Él quiere llevar a su pueblo una relación personal con él. Por eso, si usted lee allí en 1 de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjese, el Dios soberano que nos presenta a la palabra de Dios, la Biblia, es alguien que quiere tener una relación tan cercana con el ser humano, que quiere llamarnos hijos. Además de esto, hay una gran diferencia, ya que el Alá del Corán no busca la redención del pecador. En cambio, el Dios de la Biblia busca a los pecadores y les ofrece salvación. Él dice allí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese qué diferencias que hay entre lo que es el Alá del Corán y el Dios de la Biblia. El Alá del Corán no tiene compasión por aquellas personas que son incrédulas. En cambio, el Dios de la Biblia tiene un corazón compasivo hacia todas las personas. ¿Se acuerda allí en Mateo 18:12 cuando se está relatando la historia de un hombre que tiene 100 ovejas y una se extravía? Allí dice: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. El Dios de la Biblia tiene un corazón compasivo hacia todas las personas. En cambio, el Alá del Corán no tiene compasión por los incrédulos. El Alá del Corán es considerado como el misericordioso y compasivo, pero sus beneficios se extienden solo a sus seguidores fieles y obedientes. La compasión de Alá no se manifiesta hacia los no creyentes. Allí dice en Surá 2:190, porque Alá no ama a los transgresores. El Dios de la Biblia es misericordioso y compasivo hacia todos los pecadores. Por eso dice la Biblia que envió a su Hijo para que muriera por los pecados de todo el mundo. Allí en Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Al ir considerando estas diferencias entre el Alá que presenta el Corán y el Dios que presenta la Biblia, el objetivo es darnos cuenta que necesitamos reenfocarnos y entender qué dice la Biblia en cuanto a Dios. Y en estos minutos que me quedan para terminar este programa, seguramente vamos a seguir considerando sobre el islamismo, pero me gustaría que con una mente abierta y un corazón preparado podamos entender al Dios de la Biblia y su salvación. El Dios de la Biblia mira a toda la humanidad, no importa cuáles sean sus creencias, sus formas de ver la vida, sino que habla y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, al mundo, no importa en qué lugar haya nacido o qué religión tenga. El Dios de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, el único y sabio Dios que menciona la Biblia es ese Dios lleno de amor, que ama a toda la humanidad, que ama a cada persona y que ofrece el regalo de la vida eterna, de la entrada al cielo, no por lo que hagamos, no por las buenas obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que Él, a través de la persona de Jesucristo, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo maravilloso, poder no solamente tener una mente abierta, un corazón abierto para escuchar y conocer al Dios verdadero, sino saber que no solo es un Dios lleno de poder, al cual debemos temer y respetar,
sino que es un Dios lleno de amor, de misericordia, que quiere relacionarse con nosotros independiente de qué es lo que creamos o qué religión sigamos. Él nos ofrece perdón de nuestros pecados, limpieza de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, para hacernos parte de su familia, para hacernos hijos suyos. Y si usted en este momento está siguiendo cierta religión, cierta forma de pensar, el Dios verdadero, creador del universo, le invita a dejar de lado sus propias creencias y creer en lo que Él dice en su palabra. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesucristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, al Dios verdadero, sino por mí. Entonces, si usted se da cuenta que no tiene esa relación con el Dios verdadero, ¿por qué no habla con Él a través de una oración y le dice: te necesito, reconozco mi situación de pecador y alejado de ti, pero reconozco que a través de Jesucristo, quien hace más de 2000 años murió en una cruz y derramó su sangre por mí, y esa sangre es eficaz para limpiar todos mis pecados. Hoy te pido que entres en mi corazón, que me hagas un hijo tuyo. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.